Buenos días a todos, bienvenidos a este espacio de la Fundación, bienvenidos a todos los que se conectan a través de Facebook e Instagram Live. Hoy es el último día de la Semana de la Salud Mental. Mi nombre es Lucía Osorio, yo soy psiquiatra, especialista en psiquiatría de niños y adolescentes, y me acompaña el día de hoy el doctor Juan Manuel Jaramillo. Él es residente de primer año de psiquiatría en la Universidad ICESI. El día de hoy vamos a conversar sobre cómo se maneja el estrés en las personas más vulnerables durante la pandemia del COVID-19. La idea es que ustedes puedan interactuar, hacernos preguntas y con gusto nosotros podemos responderlas. Y este espacio es para ustedes, para la comunidad y para que puedan comprender, entender y pues, resolver la cantidad de preguntas que quieran sobre pues, este tema. Entonces vamos a empezar. Primero hablemos un poco, Juan Manuel, de quiénes son las personas más vulnerables frente a la situación que estamos viviendo. Bueno, doctora, estamos en una situación que no ha sido fácil para ninguno. Digamos, el estrés está presente para todas las personas que están viviendo. Es un estrés, digámoslo, casi que mundial, ¿no? Porque todos estamos expuestos de una u otra forma a situaciones estresantes durante la pandemia de COVID-19. Pero hay ciertos grupos que por algunas cualidades, algunas peculiaridades que están relacionadas con las actividades laborales o per se por pertenecer a ese grupo, pues están en un riesgo mayor de estrés, ¿sí? De presentar algunos síntomas que hablaremos más adelante. Dentro de estos grupos podríamos destacar 5, que son el personal que trabaja en el área de la salud, precisamente porque están expuestos y son en algunas ocasiones la primera línea que está enfrentando pues, esta pandemia, y allí entran médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, terapeutas respiratorios, terapeuta físico y cualquier otro personal de la salud. Además, siempre tienen ese riesgo constante de, bueno, el día que yo me infecte, ¿qué va a suceder? ¿O qué va a suceder cuando llegue a mi casa? Entonces, eso es un personal que está en riesgo, digamos, de tener un estrés más elevado durante la pandemia. Otras son las personas en condición de discapacidad, y es que debido a todos los cambios que ha generado la pandemia, condiciones de aislamiento o dificultades de acceso en algunas situaciones, estas personas también empiezan a presentar un estrés mucho mayor. ¿Sí? Digamos, son personas que no pueden acceder a, digamos, las terapias que normalmente hacían de rehabilitación, en el caso de aquellos que participaban en actividades de rehabilitación, o que no pueden acceder a los controles médicos con la frecuencia requerida. ¿Sí? Otro grupo importante también a tener en cuenta, y quizás es un grupo en el que nos vamos a enfocar un poco más el día de hoy, son los niños, niñas y adolescentes, que digamos por su condición y porque apenas están conociendo el mundo, las características con las que lo conocen y pues todo lo que ha cambiado alrededor de su mundo, es decir, el dejar de ir al colegio, interactuar con los amigos, de visitar a la abuelita, van a tener un estrés mucho mayor que también va a decantar en unos síntomas que se pueden presentar. En un rato hablaremos realmente de qué se puede presentar y qué podemos considerar como, entre comillas, normal, y qué podemos considerar como una bandera roja, ¿no? En el caso de los niños, no todo comportamiento va a ser anormal, y no todo comportamiento que consideremos anormal va a ser una bandera roja que, digamos, nos va a prender la lucecita de que debemos consultar. Otro grupo importante también son las personas con enfermedades mentales. Estas personas pues también están en riesgo porque de por sí ya tienen una vivencia del mundo diferente a los demás, ¿sí? Dependiendo pues de su condición en especial, pero también algunas barreras que se han interpuesto a lo largo de la pandemia, como son el acceso a los medicamentos, el acceso a las citas de control y pues de por sí la misma condición estresante que puede incluso en algunos casos reforzar los síntomas que están presentando, pues van a ser también un grupo de riesgo. Y otro grupo importante son las personas de la tercera edad. Estos en parte por la misma condición de ser una persona de la tercera edad y tener un riesgo mayor de presentar complicaciones en caso de una infección, pues tienden a vivir todo el contexto de la pandemia de una forma un poco más estresante. Igual pasa con ellos que con las personas con enfermedades mentales, y es el hecho de no poder acceder a sus sitios de control, aquellos que son hipertensos, diabéticos, que tienen hipotiroidismo, o acceder a los medicamentos con facilidad, siempre con el riesgo latente de ¿será que me puedo infectar? Sí, Juan, pues definitivamente esta situación ha sido completamente nueva para todos.
todos sabemos cuándo empezó, pero nadie sabe cuándo va a terminar y esto genera muchísima incertidumbre y esta incertidumbre es precisamente la que desencadena muchos factores que pueden llevar a que una persona que tenga vulnerabilidades, como ha dicho Juan, pues se empeore o desarrolle un trastorno mental o llegue a una patología más adelante. Entonces sí es importante identificar, tener muy claro qué es lo normal y qué es lo anormal frente a estas situaciones y también utilizar esto como, bueno, esto es nuevo, esto es algo que nadie había vivido, a todos nos ha tocado muy difícil, pero también ofrece una oportunidad de cambio y ese cambio, pues si no se da y uno no se adapta a estas circunstancias, usualmente es cuando aparece estas patologías mentales de las que vamos a hablar y pues esperamos responder las preguntas a las personas que quieran participar de pues, este live. Claro. Entonces, hablemos un poco, Juan, de cuáles son esas banderas o cuáles serían los signos de alarma en los que uno podría basarse y decir, bueno, aquí hay algo que está mal y aquí está pasando algo grave. Claro, digamos, cuéntanos un poco. Digamos, esa banderas rojas, eso es casi, y digamos signos de alarma, son casi un océano, ¿sí? Pueden ser cientos, pueden ser miles de cambios que se pueden presentar y que de una u otra forma están representando un síntoma, pero aquí vamos a hablar de unas puntuales, creería yo, las más importantes para tener en cuenta. Vamos a hablar como en términos generales, aquello que son cambios en las rutinas habituales de una persona que antes realizaba digamos con cierta frecuencia cierta actividad en el hogar y que abruptamente cambia todo su contexto de rutinas y allí también se incluyen rutinas del cuidado personal, lo que son la pérdida de los hábitos de autocuidado, alguien que no se está bañando, que no está lavándose los dientes o que no se cambia la ropa diariamente, podría ser un signo de alarma. Aquí es muy importante algo y es que sobre todo en los adolescentes y en los niños, cuando hay pérdida de las rutinas de autocuidado, pues es un signo de alarma grande porque en el adolescente es muy importante la apariencia y cobra mucha importancia la apariencia y la imagen corporal. Cuando vemos adolescentes que descuidan esta parte física, que empiezan a dejarse de bañar, a dejarse de peinar, a descuidarse en su aspecto personal, pues ahí estamos frente a un signo que puede ser llamativo y que puede estarnos diciendo que este adolescente no está bien, que seguramente está triste, está angustiado, está paralizado por esta situación y eso podría ser un signo de alarma muy grande, sobre todo en adolescentes. Claro, claro que sí, incluso de la mano pueden ir otros signos de alarma, otras banderas rojas. Rara vez se va a encontrar una bandera roja solita, sino posiblemente se van a encontrar varias y dentro de esto también es importante tener en cuenta, tanto en niños, adolescentes y adultos, el retraimiento social. ¿Sí? Alguien que antes interactuaba, estaba siempre allí presente en la familia, que comían juntos y que de un momento a otro empieza a retraerse o empieza a desconectarse. No necesariamente tenemos que estar en el mismo espacio para comprender que una persona empezó a desconectarse. ¿Sí? Muchas veces, si todos los días recibíamos una llamada de esa persona, llevan 3, 4 días que no la recibimos, que no se conecta en redes sociales, que no recibimos un mensaje de esa persona, podríamos pensar, bueno, ¿qué estará sucediendo? Se puede estar retrayendo y pues es una de las banderas rojas que hay que tener en cuenta. El aumento también, así como dice Juan, pues el aislamiento y no se conecta a las redes sociales o el exceso de conexión a redes sociales, cuando aumentan los tiempos de videojuegos, de conexión a las redes sociales, pues se ha demostrado que los jóvenes que usan mucho los dispositivos electrónicos y que aumentan los tiempos de videojuegos, pues hay algo que ocurre mal. Quizás este joven quiera aislarse o quiera no vivir esta realidad que estamos teniendo todos, sino que de pronto se refugia en los videojuegos o en las redes sociales y pasan largos periodos de tiempo de consumo de pues, estas redes y eso es un signo de alarma, eso hay que tenerlo en cuenta porque también puede ser algo llamativo para... Claro, y hablando incluso de esto de los extremos, ¿cierto? De lo poco y lo mucho, la alimentación también es importante tenerla en cuenta. Dejar de comer o, por el contrario, empezar a comer en exceso más de lo habitual es también algo importante. O el cambio digamos, de los patrones de actividad. ¿Sí? Un incremento grandísimo de lo que digamos es la actividad en el caso de los niños o de la productividad laboral en el caso de los adultos que estén solo enfocados en el trabajo, ahora que hablamos tanto de teletrabajo desde el hogar, o disminución en ese rendimiento, en el rendimiento escolar. Es importante en los niños tenerlo muy en cuenta.
Estas serían algunas de las principales banderas rojas en términos generales, pero bueno, se me pasaba una que creo que es muy importante tocar, y es la aparición de ideas de muerte o de ideas suicidas. Sí, es muy importante. Sí, pues además de esto es la presencia de tristeza, pero no una tristeza eventual o que fluctúa, sino una tristeza permanente o síntomas de ansiedad, una angustia permanente que que está a lo largo del día y a lo largo de las semanas. Estos pueden ser signos de alarma. Es normal sentirnos tristes, es normal sentirnos angustiados frente a esta situación de aislamiento o frente a esta nueva realidad que estamos viviendo. Eso implica adaptarnos a esto, pero cuando un joven, cuando un adulto, cuando un niño empieza a estar más triste de lo normal, a estar retraído, a estar aislado, a no conectarse con sus amigos, a perder el interés por situaciones que antes le interesaban, a perder los hobbies, a ya no tocar guitarra o practicar un deporte que quería. Eso puede ser un signo de alarma, y cuando la tristeza es persistente, también lo es. Ahora Juan tocó un tema importantísimo y son las ideas de muerte. Cada vez vemos más, con más frecuencia, que los jóvenes, sobre todo, y los jóvenes que están teniendo esta transición del colegio a la universidad, pues están llenos de incertidumbre porque no se sabe qué va a pasar. Muchos no saben si van a estudiar en la universidad, tenían planes de irse al exterior y no pueden porque los vuelos están cerrados, porque cerraron las universidades, tenían altas expectativas frente a la graduación del último año, la fiesta o la graduación de su universidad, y han perdido como de alguna forma esta esperanza. Y con la desesperanza pueden empezar a aparecer ideas de muerte y suicidas, que en ningún caso son normales, que si una persona manifiesta que quiere morirse o que está pasándola muy mal o tiene ideas suicidas, pues eso es una bandera roja para consultar, porque hay algo que está pasando y que está mal, y cuando una persona manifiesta este sufrimiento, este grave sufrimiento, pues hay que ayudarlo, buscando ayuda profesional o mostrándose empático frente a este sufrimiento y hablando con la persona sobre lo que está sintiendo. Claro, y es que es importante tener en cuenta de que pues, nadie vive la pandemia de la misma forma. ¿Sí? Somos casi 8.000 millones de seres humanos en esta tierra y son 8.000 millones de formas diferentes de afrontar pues, esta situación. ¿Sí? Cada uno, dependiendo de los mecanismos de afrontamiento que va adquiriendo, o que incluso en el caso de los niños apenas están adquiriendo y aprendiendo cómo afrontar esta situación que para muchos no es comprensible. ¿Sí? Muchos tenemos que aislarlo, hay un virus, pero ¿qué es un virus? Apenas están conociendo el mundo, apenas están conociendo conceptos y a veces no alcanzan a dimensionar el peligro latente que está detrás del concepto de la pandemia, y es precisamente allí donde los padres también o los cuidadores también toman el direccionamiento de sucede esto y explicar en términos que los niños y adolescentes puedan comprender, porque no son solo los niños, ¿sí? A veces se dificulta mucho como comprender la situación actual. De acuerdo, y también es importante para los padres y cuidadores hacer permanentemente como un screening, como mirar cómo me estoy sintiendo yo, cómo me siento al respecto, qué estoy pensando, cómo me estoy comportando, cómo me siento respecto a esta situación, porque los padres definitivamente son los encargados de ayudarle a que los niños y los adolescentes regulen y entiendan sus emociones. Entonces es importante, así como se hace mucho énfasis en el lavado de manos, en el uso de tapabocas, en el uso de las medidas de bioseguridad, de cuidarnos para cuidar al otro, pues es importante también cuidarnos desde el punto de vista emocional, y es todo el tiempo revisar qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, cómo estoy actuando, cómo quiero vivir este momento, porque acordémonos que esto es un momento de la vida, esto no es un todo, y depende de cada uno de cómo quiere vivir este momento, qué tan gratificante o no quiere que este cambio sea. Entonces eso es importantísimo, y es cómo quiero que mis hijos vivan este momento, cómo quiero vivir este momento, cómo quiero que todo esto pase, y de qué forma cuáles van a ser los mecanismos que voy a utilizar para manejar esta situación. Y esto pues repercute directamente sobre la salud mental de los niños y adolescentes. Los papás deben estar muy atentos a estos signos de alarma y también muy atentos a los signos de alarma propios. Muchas veces por estar pendiente del otro también se nos olvida un poco hacerlo hacia nosotros mismos. Entonces todo esto pues tiene una importancia muy grande, y es
permanentemente pensar en qué estamos sintiendo, cómo nos sentimos y hablar sobre el tema. No nos dé miedo hablar con los demás sobre cómo nos estamos sintiendo. Claro, y Lucía toca un tema muy importante allí sobre cómo nos estamos sintiendo, y si ustedes ven, muchas de las banderas rojas que hemos conversado son cambios en el comportamiento, ¿sí? Eso quiere decir que para que haya un cambio tiene que haber algo basal, y de esta forma pues es importante desde afuera estar observando cuál es ese cambio. Nadie conoce mejor a un niño, a un adolescente o a un adulto que la propia familia, ¿sí? Es importante que la familia esté pendiente de cuáles son los cambios. Quizá para un psiquiatra sea complicado notar un cambio en una persona que llega al consultorio, pero a través de la familia podemos conocer qué es lo que sucedió, qué fue lo que cambió. No, a él antes le gustaba jugar tenis de mesa, tenemos una mesa en la casa, o antes le gustaba jugar fútbol y pues salía, ahora que no lo puede hacer, entonces empezó a aislarse, ya no está comiendo, dijo que para qué se iba a bañar si la clase era virtual y nadie se iba a dar cuenta de que no se había bañado. Entonces son cambios comportamentales que si el paciente nos llega a nuestra consulta, está bañado, está limpio, está organizado, nosotros no estamos viendo, digamos, ese descuido en sus actividades. Entonces que alguien externo nos ayude a comprender es muy importante, y que noten esos cambios en la familia para poder consultar a tiempo, no esperar a que haya algo avanzado antes de acudir a los servicios de salud. Sí, otra de las banderas rojas es definitivamente la dificultad que tienen algunos adolescentes y niños para expresar pues las emociones, entonces lo hacen a través del comportamiento, y estos comportamientos son variables, entonces empiezan a tener alteraciones del comportamiento. Antes teníamos un niño fácil de cuidar, que obedecía órdenes e instrucciones, no era difícil, y de repente empieza a tener estos comportamientos oposicionistas, o es más difícil que haga caso o que siga una instrucción, o está mucho más inquieto de lo normal, o empieza a tener estos comportamientos desafiantes frente a la autoridad. Esto es una bandera roja, y esto obedece también a esta dificultad de pronto para poder entender lo que está pasando, y es una forma del niño de manifestar, pues no estoy bien. Muchas veces los niños tienen dificultades para identificar las emociones, entonces todo lo expresan a través del comportamiento, y esto es importante, estar atentos frente a estos cambios de comportamiento. Sería normal en términos de comportamiento hablar un poco de estos comportamientos regresivos, y es: antes el niño dormía en su cama solo, ahora dejó de dormir en su cama y quiere dormir con sus padres porque necesita esa compañía y ese alivio por la angustia que siente. Entonces es importante siempre comunicarse, hablar con los hijos, expresarles: también siento temor, entiendo cómo te sientes, pero aquí estoy yo, aquí estoy disponible para que hablemos sobre esto, para que puedas identificar un poco, yo te puedo ayudar a que identifiques las emociones, lo que estás sintiendo, y pues esto es fundamental. Claro, y de pronto tocando ya otro grupo importante, que son las enfermedades mentales, las personas que antes de la pandemia ya tenían un diagnóstico, tratamiento y un seguimiento. Muchas de las recomendaciones que hablamos aquí aplican, ¿sí? La de dejar de comer, cambios en los patrones de actividad, en cuestión de aislarse, pero hay algunas que son puntuales para este grupo, y es, por ejemplo, el hecho de empezar a exacerbar, a incrementar los síntomas por los que previamente habían consultado. Generalmente un paciente no se va a descompensar de un día para otro, no es cuestión de minutos o segundos en los cuales sucede, como sería un infarto, sino que empiezan a dar algunos signos que la misma familia aprende a conocer. Es que cuando él empieza a dejar de dormir, yo he notado que a la semana nuevamente está disparado y nuevamente está diciendo cosas que no son en contraste con la realidad. Y aquí hablando de esas ideas delirantes, ¿no? Que son una interpretación de la realidad que no es, digamos, lo más ajustado a la realidad, es importante, y me preguntaba un paciente hace unos días acerca de: bueno, doctor, es que yo me lavo las manos generalmente con cierta frecuencia y ahora todos se lavan la mano con esa frecuencia, ¿qué quiere decir eso, doctor?, me preguntaba él. Y es que hasta cierto punto, en el contexto en el que estamos, algunas conductas pueden ser normales. Aquí es importante tener en cuenta la premisa de que una bandera roja en el caso de estos pacientes es cuando la actividad que están realizando interfiere negativamente digamos, en el desarrollo de la persona dentro de su comunidad, dentro de su familia, o ellos mismos como persona. Es decir, hay una afección significativa
en su comportamiento y en su desempeño. En su funcionamiento global. Claro. Entonces se ve, cuando estamos frente a banderas rojas, es que estos síntomas no se presentan solo en un escenario, sino en varios y generan una alteración grave en el funcionamiento. Entonces, estos jóvenes que están tristes persistentemente, o los adultos que están ansiosos, que no duermen, eso también es una de las banderas rojas, y es el cambio de los patrones de sueño, que antes era fácil conciliar el sueño, ahora es muy difícil quedarme dormido, pienso mucho en las noches, o estoy durmiendo más de la cuenta, antes dormía 6 horas, ahora necesito 12 para sentirme tranquilo o para sentir que descansé, la sensación de cansancio y fatiga, la dificultad para rendir en el trabajo o en el colegio. Entonces, antes hacía una tarea en 1 hora, ahora me toma más de 3 horas para hacerla, me siento más lento. Este tipo de alteraciones son banderas rojas y constituyen probablemente pues, una voz de alarma en qué está pasando. Estamos frente a un trastorno, estamos frente a una enfermedad, y es muy importante hacer énfasis en que es importante que cuando vean estas banderas rojas o estos signos de alarma consulten a una persona especialista en salud mental, bien sea un psicólogo o un psiquiatra, con lo cual ustedes se sientan cómodos, pero es muy importante llegar y acceder a alguien que los pueda ayudar y orientar. Muchas veces las personas dicen no voy a un psiquiatra porque me medica inmediatamente o porque eso es para los locos. No, aprendamos que la salud mental debemos cuidarla igual como cuidamos el cuerpo, como estamos pendientes de usar el tapabocas, lavarnos las manos, pues también hay que pensar en cómo estamos gestionando nuestras emociones, cómo nos estamos comportando, y es importante, así como vamos al chequeo médico anual o como vamos al dentista, al odontólogo a revisarnos los dientes, también nos revisemos un poco las emociones, el comportamiento con un psicólogo o un psiquiatra, y no esperar a que pasen años de sufrimiento para llegar a acceder pues, a esa ayuda. Claro, es que muchas veces la persona no se da cuenta de qué es lo que está sucediendo. Como les decía hace unos momentos, es algo gradual, ¿sí? No es algo de segundos ni de minutos, sino que puede incluso llevar semanas, meses o años. Entonces, acudir a un profesional que simplemente para una consulta de control, para ver cómo estoy, para hacer un proceso psicoterapéutico es algo muy sano, ¿sí? Y es algo casi que preventivo para evitar el desarrollo de algo posteriormente. Exacto. Bueno, entonces vamos con algunas preguntas de las personas que están conectadas ahora. ¿Las pesadillas repetitivas son signos de alarma? ¿Qué opinas, Juan? Bueno, si estamos hablando de pesadillas únicamente, no hay algún otro cambio, realmente no podríamos considerarlo un signo de alarma. Y pues habría que ver muchos aspectos relacionados con las pesadillas, por ejemplo, el contenido de estas, que están relacionados, qué ha sucedido a lo largo de los días de esta persona, porque pues nadie está exento de presentar pesadillas. Entonces, hablar de pesadillas repetitivas no necesariamente son signos de alarma relacionados con la pandemia. Habría que ver qué otra cosa puede estar sucediendo en ese momento. Sí, pues los sueños son la representación de toda la angustia que uno vive durante el día. Entonces, seguramente una persona que tiene pesadillas repetitivas, pues está frente a una situación de ansiedad o de angustia y habría que evaluar, pero no... El tener pesadillas recurrentes significa que pues, esté entrando dentro de un trastorno o una enfermedad. Podría ser un signo de alarma acompañado de otros síntomas. Otra pregunta es, tengo sensación de debilidad en miembros superiores e inferiores, pesadez para caminar, pruebas de laboratorio negativos para enfermedades autoinmunes, hepáticas, HIV, ¿puede ser el estrés el causante de mi dolor muscular? Bueno, me pusieron un caso clínico. Sí. Habría que ver otros aspectos, realmente evaluar puntualmente si es o no el estrés. Hay que ver qué puede ir más allá. No necesariamente porque los paraclínicos estén negativos podríamos descartar alguna otra causa orgánica. Es muy importante tener un examen físico, ver si hay puntos gatillo, puntos dolorosos, si hay contracción muscular, que sí puede estar relacionado con cierto nivel de estrés. Pero habría que realmente ver al paciente, examinarlo antes de tomar en definitiva si es o no el estrés. Pueden ser muchas otras cosas, pero digamos el estrés puede ser un factor que está allí influyendo. Sí, hay una cosa importante y es, como hemos hecho énfasis a través de este conversatorio, es todo el tiempo hacer un screening, evaluar cómo me estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando, porque definitivamente lo que uno no habla y no es capaz de expresar y de simbolizar a través del lenguaje, pues lo pone en el cuerpo. Y este es el principio de la somatización, entonces probablemente una persona que no sepa o que no esté manejando bien el estrés, sí podría tener
descartando otras patologías, dolor muscular inespecífico o dolores que no se relacionan mucho con patologías. Entonces, pues esto es importante. ¿Qué tipo de acciones podemos hacer para prevenir estos periodos de ansiedad? Bueno, qué buena pregunta. Creo que aquí podríamos hablar un poco acerca de cuáles son las medidas que podemos hacer para frenar, digamos, el proceso del estrés, ¿sí? Que nos esté generando de pronto ansiedad, y pues también nos tocaría subdividirlas un poco acerca de pues, qué podríamos hacer en enfermedad mental en niños, niñas y adolescentes y pues en adultos. Pero digamos en términos generales, el establecer rutinas, el tener un cronograma y siempre intentar seguirlo, obviamente dándonos también cierto grado de libertad al programar las cosas en cuanto a lo que son actividades laborales, actividades de autocuidado, y muy importante dejar allí escrito, bueno, también lo pueden hacer mental, no necesariamente tiene que ser escrito, actividades de esparcimiento, momentos de ocio en los cuales voy a sacar un tiempo para mí durante, digamos, el momento en el que esté en el hogar o en el momento en el que esté haciendo una actividad laboral. Y un espacio también para desconectarme de lo que son redes sociales y medios de comunicación. ¿Sí? Hay que tener un descanso de las pantallas, un buen descanso de las pantallas, y dejar un buen espacio también para poder dormir. ¿Sí? Esta es una de las recomendaciones iniciales. En el caso de los niños puntualmente, hay que tener en cuenta la situación, digamos, que estamos viviendo en cuanto a educación, la virtualidad, y tener muy en cuenta qué aspectos educativos pueden estar relacionados allí, hacer un acompañamiento al niño, no dejarlo solo en la realización de los deberes, de las tareas, especialmente si son niños pequeños, estar, digamos, como me comentaba la doctora Lucía hace un rato, de que también es importante tener en cuenta cuando los niños están demasiado cómodos con la virtualidad, que esto puede ser un factor, un signo de alarma. Entonces también tener espacios de desconexión de las actividades académicas, momentos de ocio y descanso. No todo el día pueden ser actividades académicas, no todo el día pueden ser actividades laborales, sino que hay que dejar un espacio para el esparcimiento. Sí, lo que dice Juan es cierto, y es que muchas veces vemos a estos niños o que no quieren conectarse a clases virtuales porque es difícil poner atención en clase, les cuesta concentrarse, porque es que hemos hecho una transición rapidísima de estar en un aula presencial a uno virtual, de el mismo computador con el que se juega y con el que se divierte, entonces empieza a ser el mismo computador que se utiliza para estudiar, y eso ofrece muchas dificultades en el sentido de poder concentrarse y poder cambiar un poco esa percepción. Ahora, hay niños que no quieren conectarse y aparece todo lo contrario, hay niños que disfrutan mucho el colegio virtual y que de hecho se está ofreciendo esta semipresencialidad y esta alternancia, y ahora no quieren asistir al colegio presencial. Hay que hablar con los hijos, preguntar qué es lo que pasa, porque muchos de estos jóvenes lo que están viviendo es un gran sufrimiento en el colegio, han sido víctimas de matoneo escolar y ahora se sienten aliviados porque no tienen al joven que los está matoneando en el colegio, y pues virtualmente esto no pasa. O hay jóvenes que tienen ansiedad social o fobia escolar, tienen dificultades para llevar a cabo las clases presenciales o para interactuar con sus compañeros, y la virtualidad ofrece una posibilidad muy grande para aliviar estos síntomas. Entonces eso también hay que tener mucha atención en cuanto a esto. Claro, y pues la virtualidad del todo no es mala, digamos, estamos en una nueva normalidad en la cual debemos adaptarnos, y parte de eso es también mantener una buena comunicación con los familiares, con los amigos, que de pronto no podemos ver presencialmente, ¿sí? Quizás aquellos que no están en la casa, y podemos servirnos de herramientas de la virtualidad para hacer videollamadas, para hacer llamadas, como anteriormente pues se hacían, para hacer, digamos, videoconferencias, para asistir a eventos culturales a través de las redes sociales o a través de la virtualidad. Es importante mantener estos lazos de comunicación y pues también de socialización. Hay otra pregunta, y ¿es normal que cada día me estrese más por el COVID-19? Pues yo creo que día a día estamos viviendo pues más cifras, más contagiados, más muertos. Las noticias, tanto nacionales como internacionales, no son muy alentadoras, y el miedo y la angustia son normales, porque esto es una situación diferente, nueva, que genera mucha incertidumbre. No sabemos cuándo viene la vacuna, no sabemos cómo va a ser la vida posteriormente, pero lo que sí podría uno decir es anormal es que permanentemente se sienta angustiada la persona, o que esta angustia
cada vez sea mucho mayor. Y nosotros somos personas que podemos adaptarnos a situaciones, entonces la idea es que a medida que pase el tiempo en la pandemia y en la infección por COVID-19, pues nos vayamos adaptando a esta situación y el miedo, el temor, la angustia se vaya reduciendo, no esté incrementándose, sino que poco a poco, a medida que se conserva y que se empieza a vivir esta nueva normalidad, pues se vaya bajando los niveles de ansiedad, los niveles de tristeza, los niveles de incertidumbre. Entonces, si esto no pasa y al contrario se incrementa, podríamos estar frente a un signo de alarma. ¿Qué opinas? Claro, igual ahí es importante retomar lo que decíamos hace un momento de que, pues digamos, este estrés que mencionaban en la pregunta, esta ansiedad, esta preocupación, pues no interfiera negativamente en la realización de las actividades. Si digamos por este estrés estoy dejando de trabajar, estoy dejando de comer, estoy dejando de dormir, o ya no puedo salir a la tienda porque me da miedo que me suceda algo, me da miedo contagiarme, entonces allí sí es una bandera roja y debería ser un motivo por el cual la persona consulte. Exacto. Otra pregunta es, ¿qué tan importante es que los padres dediquen tiempo a los hijos, jugando y dialogando mucho con ellos? Pues fundamental. Es muy importante que así como se le da énfasis sobre las actividades laborales y educativas, pues también los padres tengan espacios de esparcimiento, de diálogo, y de diálogo no solamente a través del juego, sino hablar de las emociones. Es importante que los padres hablen de sus propias emociones para facilitar que sus hijos lo hagan. Hay muchos padres que dicen, no, es que mi hijo no me cuenta nada, mi hijo es muy reservado, no tengo ni idea qué pienso, veo las redes sociales y mi hijo es otra persona con la cual convivo. Y esto pasa porque seguramente el hijo no tiene tanta confianza para hablar con usted, porque seguramente usted no le muestra también desde el punto de vista emocional cómo se siente, sino que si hay un problema se lo guarda, o mejor llora a escondidas, o estoy angustiado, mejor oculto esta emoción y me muestro fuerte. No necesitan estar fuertes, esto es un momento difícil para todos y es importante poder expresar esas emociones, manifestárselas a los hijos, sobre todo a los pequeños y a los adolescentes, para que ellos también puedan retroalimentar y pues que exista esa reciprocidad entre la emoción del padre y el hijo. Entonces, conectarse emocionalmente con los hijos es súper importante y en términos de tiempo importa más la calidad que la cantidad. Cuando nos conectemos con los hijos hay que desconectarse de los dispositivos electrónicos, no estar pendiente del trabajo, que me van a llamar o que voy a tener junta ahora, sino un espacio. Y yo recomiendo mucho a los padres y a los educadores tener espacios, así sea de 15 minutos diarios, de hablar de las emociones, cómo me siento yo, cómo te has sentido, qué no te gusta, qué te angustia, qué te está generando miedo, para que empiecen a hablar de lo que no nos gusta, lo que nos asusta, porque de esa forma va a ser mucho más fácil resolver y también validar la emoción de la persona que está sufriendo. Lógicamente haciendo, ¿no? Hacerlo progresivamente, ¿sí? No entrar de una. Si llevo meses sin tener este tipo de interacción, pues no voy a tener como objetivo 30, 40 minutos de sentarnos en la sala a conversar sobre nuestros sentimientos, sino empezar por cuestión de 2, 3, 4 minutos. En el cronograma que comentaba hace un rato, incluso podrían incluirse allí en el cronograma. Y ojo, tener en cuenta que este cronograma es un cronograma individual, ¿no? No es un cronograma para la familia, de que a las 4 de la tarde todos suspendemos el colegio. Y debe ser flexible, definitivamente. Claro que sí. No debe ser un régimen militar que tiene que cumplirse y no debe generar angustia al cumplir el cronograma, porque eso también puede pasar. No, me tocaba hacer esto a tal hora, no. Es algo para ayudar a organizarse, pero no debe ser una cosa inflexible y que produzca más angustia a la que ya hay. Exactamente. Otra pregunta es, ¿meditar sirve para calmar el estrés? Bueno, la meditación sirve, pero siempre y cuando sea una meditación que tenga cierto proceso técnico, ¿sí? Es decir, hay que aprender a hacerlo, no es simplemente sentarse a pensar en cualquier cosa o hacer mantras, sino la forma en la que lo hago y cómo dirijo mi pensamiento y cuál es el objetivo que tengo con ello. Sí. Una persona que se le dificulta dormir, ¿cuánto tiempo hay que esperar para prender las alarmas? Para prender las alarmas rojas. Estaba pensando en alarmas para despertarme. Sí, no, de la dificultad de dormir, ¿cuánto tiempo uno debe esperar como para considerar que es un insomnio? Bueno, realmente pues el tiempo para considerar que es un insomnio, pues habría que plantearse
¿sí? Realmente qué tan severa es la dificultad para dormir. Primero, tener en cuenta qué es dificultad para dormir, es decir, qué es demorarme para quedarme dormido, qué es despertarme temprano y qué es un tiempo adecuado para dormir, ¿sí? No podemos simplemente empezar a pensar que dificultad para dormir es me acuesto y 5 minutos después no logro conciliar el sueño, sino que hay que esperar un tiempo que pues, en la literatura de lo que se habla es alrededor de 40 minutos en el cual la persona no logra conciliar el sueño o que no tiene el tiempo de sueño adecuado, el cual también varía si es niño, si es adulto joven, si es un adulto mayor, ¿sí? El tiempo también varía. Entre más jóvenes somos, tendemos a dormir un poco más que en los adultos. Y un adulto con 6 horas de sueño puede estar perfectamente, mientras que un niño con 6 horas de sueño podemos decir que el sueño es insuficiente. Sí, esto es individual, realmente hay que evaluar qué es lo que pasa, además de no poder conciliar el sueño o no poder mantener el sueño, sino qué efectos está generando esta alteración en el sueño, si hay fatiga, cansancio, pérdida de la concentración, si hay alteraciones emocionales secundarias, ansiedad, tristeza, irritabilidad. Entonces hay que ver esto y también a qué se asocia la pérdida del sueño. Sí, yo aquí tocaría más que dar el número exacto de días clínico, creo que sería importante hablar de que afecte negativamente las esferas de la persona y que por lo menos sean 3 días seguidos o 3 veces a la semana en las cuales presenta este inconveniente, ¿sí? No hablemos de semanas, sino del impacto. Y me gustaría de pronto comentar brevemente unas medidas de higiene del sueño, porque no es solo no puedo dormir, sino no puedo dormir, pero ¿qué estoy haciendo yo alrededor del dormir que me mantiene despierto? Como por ejemplo tomar bebidas oscuras después de las 4 de la tarde, el acostarse y estar haciendo alguna otra actividad como en el celular, en la tablet, con el televisor encendido mientras me quedo dormido. Eso es algo que no, digamos, no está indicado y que lamentablemente vemos con mucha frecuencia. Otra cosa es tener el sitio de estudio o el sitio de trabajo dentro de la habitación donde se descansa o hacer tareas o trabajar en la cama, porque pues nosotros asociamos y la mente asocia estas actividades de activación mental con el hecho de pues, estar en la cama. Entonces es importante que en el espacio donde se duerme, en la cama, solo sirva para dormir, sacar los televisores de la cama o los estímulos, que sea un espacio oscuro, calmo, con buena temperatura, evitar los ruidos muy fuertes y disponerse a dormir cuando se vaya a hacer. Incluso se recomienda tener una rutina antes de acostarse, cepillarse los dientes, colocarse la pijama, extender la cama, doblar el tendido, dejarlo a un lado y acostarse a dormir, no hacer otra actividad. Exacto, mantener horarios, siempre procurar acostarse más o menos a la misma hora y levantarse a la misma hora, porque eso ayuda a establecer estas rutinas también que estábamos hablando. Evitar bebidas oscuras o estimulantes, evitar realizar ejercicio en la hora o hacia la hora en la que se va a dormir, porque eso también puede activar. Evitar comer comidas, alimentos copiosos o que sean pesados para la hora de dormir. Puede ser tomarse un té caliente, un té, pues una aromática que no vaya a tener teína, que es un estimulante, sino una aromática que pueda ayudar a conciliar el sueño, disponerse a conciliar el sueño, y en el momento en el que se pone en la cama, si no logra conciliar el sueño en la media hora, la idea es que se retire de la cama, se levante y vaya a otro lugar a esperar a que el sueño pueda conciliarse, no esperar y darse vueltas en la cama a esperar a que pueda conciliar el sueño. Claro, y como decía la doctora respecto a la hora de levantarse, que pues idealmente se debe tener una hora para levantarse, una hora fija, incluso respetar ese horario cuando no he podido dormir en la noche. Tuve dificultad para quedarme dormido, pero despertarme a esa hora, no querer ganar más sueño, porque realmente lo que va a hacer es despertarse cansado y vamos a perpetuar el ciclo del insomnio. Evitar las siestas durante el día. Si ya dormí durante el día, va a ser difícil conciliar el sueño en la noche. Bueno, hay otra pregunta y es: tuve una tía a la que le cayeron muy mal los medicamentos que le envió el psiquiatra y prefirió no continuarlos. Ahora está mucho mejor y sin tomarlas. ¿Por qué estos tipos de medicamentos tienen estos efectos? Bueno, ahí tocaría ver muchas cosas. Es hay muy que individualizar complicado el caso y pues tendríamos que ver. Lo que pasa es que cuando nosotros decidimos medicar o darle medicamentos a un paciente es porque hacemos un ejercicio clínico alrededor y porque hay unos criterios clínicos que consideramos que el paciente cumple y que necesita tomar un medicamento.
Lo que pasa acá es que la depresión, si no se trata, no tiende a mejorarse, sino a empeorarse, y eso hay que decirlo. Lo mismo los trastornos de ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo y otros trastornos mentales tienden a empeorarse con el tiempo, no a mejorarse. Entonces hay que evaluar ahí qué era lo que estaba pasando. Seguramente había una reacción a un duelo o algunas situaciones que, de estrés que estaba viviendo esa persona, y decidieron empezar medicamento y después se resolvió ese estrés y por eso se mejoró. Hay que individualizar y cada caso es completamente distinto. Sí, posiblemente incluso era un medicamento a dosis baja o un medicamento que también se pensaba utilizar un tiempo corto, solo para el manejo agudo, y posiblemente los síntomas iban a remitir más adelante. O no había una adecuada adherencia al medicamento, entonces se tomaba en dosis irregulares o no se tomaba todos los días, y eso hace que la efectividad cambie y que los efectos secundarios aparezcan también, claro, o no desaparezcan. Incluso podríamos considerar esto también, pues no solo en el caso que estamos hablando en particular, ni en el contexto de esta charla, pero si un paciente tiene una reacción no deseada al medicamento, algún síntoma que le esté produciendo el medicamento, es importante que consulte al psiquiatra antes de suspender el medicamento, para poder hablar, negociar con el psiquiatra y decir, bueno, cambiémoslo por este o disminuyamos dosis. Sí. Hay otra pregunta, y es ¿cómo manejar los padres la depresión de un hijo que tiene ideas suicidas? ¿Cómo comprometerse frente a actividades que no cumple? A los niños nos da miedo regañar o reprender por miedo a que se hagan daño. Bueno, esto es muy importante, y es cómo manejar la depresión de un joven o de un niño que pues no la está pasando bien, y es acompañar sin juzgar, acompañar desde el silencio también, acompañar y estar presentes en esos momentos, no juzgar, no señalar. Nadie en el mundo quiere estar deprimido, a nadie le gusta la sensación de estar triste o de estar ansioso. Entonces, si esa persona está triste y ansioso y además tiene un padre que le está exigiendo, que le está pidiendo, que le está diciendo, no, no estés triste, lo tienes todo, pues eso no es tan fácil, porque es que la depresión, la ansiedad no son volitivas, no dependen de la voluntad del otro, sino que es un proceso y es una enfermedad que lleva, pues tiene en cuenta muchas situaciones a nivel de neurotransmisores, de ambiente, que hace que esto aparezca. Entonces, acompañar es la mejor forma, estar presentes, estar disponibles para el niño, no obligarlo a hacer cosas que no quiere en ese momento. Y a mí me gusta comparar un poco la depresión como un duelo, pero un duelo que no se sabe a qué. Entonces, cuando uno está en un duelo, pues se siente triste, aburrido, pueden invitarlo a cine y no le dan ganas de arreglarse, está llorando, todo el tiempo se siente mal, y así uno le inviten a un viaje, a una película, a una comida, pues eso no va a mejorar el sufrimiento y eso no va a mejorar esa sensación que estoy sintiendo de angustia y de tristeza. Entonces, de la misma forma es la depresión no es volitiva, no depende de póngale ganas y verá que sale esto, no es de personas débiles definitivamente, es una condición médica, y la idea como padres es acompañar a esta persona, buscar ayuda profesional. Muchas veces vemos jóvenes que llevan sufriendo, pero muchos años, no meses sino años, y esta depresión se complica porque aparecen después ideas autolíticas o ideas de muerte y suicidas, y definitivamente las ideas de muerte y suicidas es de alguna forma una salida ante el sufrimiento tan intenso que está viviendo esta persona y que ha mostrado a través del tiempo muchos signos de alarma que quizás se han escapado de la familia. Claro, doctora, es importante para los padres dejar la puerta abierta para el niño, ¿sí? para el adolescente, sin saber juzgar. que pueden contar con ellos y simplemente decirles, está la puerta abierta si me quiere contar algo, no forzar a dar información, a que me cuente cómo está, ¿sí? Él más adelante lo hará. Sí. Bueno, una persona con COVID-19 que está sufriendo estrés, ansiedad por la enfermedad, ¿es difícil volver a la normalidad? Bueno, una pregunta interesante. Sí. Digamos, el abordaje del paciente con COVID-19 que está presentando unos síntomas de enfermedad mental como son la ansiedad, incluso de cuadros depresivos, cuadros de estrés agudo o incluso estrés postraumático, es diferente cuando ha estado hospitalizado en una unidad de cuidado intensivo, en una hospitalización general, o cuando está solamente en la casa, digamos, está con unos síntomas leves que no requirieron hospitalización, está en aislamiento en la casa. Creo que la pregunta va más dirigida hacia ese lado, de si está en la casa, y en este orden de ideas es importante tener en cuenta dos cosas. Uno, informarse acerca de qué es la enfermedad,
¿sí? Comprender y obviamente de fuentes que sean veraces sobre qué es el COVID-19, qué síntomas me pueden generar, cuáles son las posibles complicaciones a largo plazo, ¿sí? Que principalmente son complicaciones respiratorias que con actividad y con terapia respiratoria tienden a resolver. Igualmente es importante la segunda y es tener en cuenta todas las banderas rojas que hemos mencionado. No porque el paciente pues esté solo con COVID-19, no quiere decir que no va a presentar algo también que sea tratable por psiquiatría. Sí. ¿Con buen tratamiento es posible que ese periodo de tristeza, de ansiedad se pueda curar? Bueno, volvemos a lo de que hay que individualizar a cada paciente. ¿Sí? Hay que ver esa tristeza, esa ansiedad, son a raíz de qué, qué puede estar sucediendo y si podemos estar frente a un trastorno depresivo, a un trastorno de ansiedad, a un trastorno afectivo bipolar o es una reacción al estrés, es un trastorno de adaptación que digamos pueden resolver. Importante tener en cuenta dos cosas. Uno, dependiendo del paciente podrían resolver los síntomas, como también podrían resolver y presentarse más adelante en la vida. Y dos, con el tratamiento. En caso de que estemos en uno de los trastornos que mencioné al inicio, los síntomas van a tender a mejorar y el paciente con el tratamiento va a estar estable desde su parte del estado del humor. Sí, la idea es que si hay un tratamiento médico y pues si es un tratamiento farmacológico, sea guiado por un especialista en salud mental, en psiquiatría, en el caso de niños y adolescentes, pues idealmente un psiquiatra infantil y que tenga un acompañamiento. No solamente el medicamento va a mejorar estos síntomas, sino también la ayuda de psicoterapia. Empezar a resolver lo que ocasionó, lo que está exacerbando y precipitando estos síntomas afectivos o del comportamiento. Entonces sí es importante tener un control periódico con el especialista, tener una vigilancia y terminar el tratamiento. Así como se empieza, se debe terminar porque eso asegura con mayor efectividad que las recaídas no se presenten y que más adelante no exista un trastorno mucho mayor. Aunque ojo, tener en cuenta de que no todo paciente que llegue con síntomas ansiosos o depresivos tiene un trastorno de ansiedad. Sí, y va a necesitar medicamentos. Muchas veces solo con psicoterapia se puede resolver, bien sea psicoterapia realizada por el psiquiatra o por personal entrenado como lo son los psicólogos. ¿Puede haber alimentos que mejoren el estado de ánimo? Bueno, realmente no hay evidencia suficiente como para hablar de un alimento puntual. Hay algunos alimentos que son ricos en vitaminas, que son ricos en triptófano, especialmente digamos legumbres verdes, que pueden estar asociados, ¿sí? Pero no hay una evidencia que sea contundente para decir que los alimentos van a mejorar los síntomas. Lo que sí se ve es que si estamos frente a una alimentación adecuada, sana, saludable y estamos físicamente bien, seguramente mentalmente también lo estaremos y eso hace parte no solamente de cómo nos alimentamos, sino también qué tipo de información consumimos mentalmente, qué tipo de rutinas establecemos, qué tanto hacemos actividad física, porque la actividad física definitivamente es fundamental para la salud mental y es como un todo lo que ayuda a que preservemos nuestra salud mental y que estemos mucho mejor emocionalmente. Hay una pregunta y es, ¿por qué cuando uno se va a dormir la mente comienza a pensar y a maquinar tanto? ¿Qué puede hacer? Bueno, eso es interesante, esa pregunta es interesante, nos pasa realmente a todos y eso se conoce como la red neuronal por defecto, digamos es como nuestro fondo de pantalla de la mente, ¿sí? El fondo de pantalla del celular, el fondo de pantalla de la mente. Y es que cuando el cerebro no tiene nada en qué enfocar la atención, pues se activa ese fondo de pantalla y lo que pasa por allí es generalmente lo que recién me pasó o algún acontecimiento importante en el día o en los últimos días que me ha dejado pensando, ese negocio que estoy haciendo, lo que iba a decir en la charla el día de hoy que de pronto se me pasó, entonces vuelve y aparece, debí haber dicho esto en vez de aquella otra cosa. O pensando en el futuro, mañana será que voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No es nada patológico, ¿sí? Es algo perfectamente normal que todas las personas presentan. Y también es que en los momentos en los que uno se dispone a dormir, pues está más quieto el ambiente, uno ya como que está en un estado de mayor tranquilidad y estos pensamientos pueden aparecer. La idea es que durante el día uno haga, como hemos dicho a través de este conversatorio, un screening, permanentemente evaluando cómo me siento, cómo estoy actuando, qué estoy pensando, para que estos pensamientos pues puedan resolverse o eliminarse si es el caso durante el día y que pues no vayan a producir tanta angustia durante la noche. Cuando ya son muy repetitivos, cuando son reiterativos, cuando generan gran ansiedad o generan un insomnio todos los días, pues ahí sí hay que como empezar
evaluar qué es lo que se está produciendo, qué es lo que se genera. ¿Cuál es el efecto del ejercicio físico para la salud mental? He escuchado mucho que es fundamental, ¿por qué? Bueno, lo decíamos hace un rato, realmente es fundamental. Lo que sucede es que con el ejercicio, la actividad física, cuando es moderada e intensa, que es la actividad ideal, lo que se busca y que tenga una duración adecuada, es decir, por lo menos 30 minutos al día, de 30 a 40 minutos de actividad moderada e intensa, empieza a liberar unas sustancias a nivel cerebral que pues, se conocen como endorfinas. Incluso algunos postulan que también endocannabinoides y otras sustancias que lo que hacen es incrementar el metabolismo a nivel cerebral y de cierta forma mejoran también el estado de ánimo. Sí. Uno se siente, después de hacer actividad física, uno se siente energizado. Y satisfecho, feliz. También mejora el flujo cerebral, entonces ayuda a la memoria, al nivel de concentración, a la reserva cognitiva también se mejora, entonces pues tiene unos beneficios gigantes a nivel mental y también pues a nivel físico. Claro, eso solo hablando a nivel cardiovascular, renal, de los músculos, articulaciones, de todo. Mi hija es inmunosuprimida y le está afectando mucho el tema de clases virtuales, está irritada y no quiere hacer los ejercicios que le ponen. Nos recomendaron que siga el otro año desde la virtualidad. ¿Cómo puedo manejar esta situación? Tiene 7 años. Pues es difícil y para su hija debe ser muy complicado quedarse en casa, sobre todo por el diagnóstico que tiene inmunosupresión. Seguramente esto es una condición que hace que no pueda continuar en este contexto en un ambiente presencial. Entonces hay que hablar con la hija, cómo se siente al respecto, qué no le está gustando, qué le hace falta. El hecho de estar inmunosuprimida no significa que tiene que estar suprimida también de todo este ambiente social que es tan importante en la niñez y en la adolescencia. Entonces hay que facilitar entornos donde exista interacción social, que pueda hablar sobre lo que siente. Es más hablar con la niña, conocer los miedos, lo que está viviendo para poder desde ahí brindar una solución. También permitir que se angustie, es normal que esté angustiada y hay que validar esa emoción. Tampoco queremos niños perfectos y niños que no estén sufriendo. Es normal estar sufriendo, es normal sentirse ansioso, es normal sentirse triste. Eso no significa que estemos frente a una patología mental. Como hemos abordado este tema a lo largo de este conversatorio, es todo lo que genere alteración en el funcionamiento a nivel global. Ahí hay algo que hay que revisar y que seguramente estamos frente a un trastorno, una enfermedad mental. Pero cuando es esporádico, cuando es fluctuante, cuando no genera este impacto tan grande, pues podríamos hablar que es una reacción totalmente esperada y normal para esta situación. Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias a todos por asistir y por la audiencia, por las preguntas. Esperamos que haya sido de su agrado y pues en la Fundación Valle del Lili estamos comprometidos con la salud mental de todas las personas. Estamos ofreciendo consulta a nivel presencial y teleconsulta. Es importante consultar a tiempo, es importante, así como cuidamos nuestra salud física, hay que cuidar nuestra salud mental. Muchas gracias, Juan Manuel, gracias a todos. Doctora, hasta luego. Hasta luego.